Buenas tardes. Hoy tenemos más que suficientes motivos para celebrar. Vamos a disfrutar de un coloquio sobre la encíclica Fratelli Tutti, y esto es un buen comienzo. En tiempos de distancia y aislamiento, vamos a poder compartir de cerca. No se oye. Eso, vamos a ver. Continúo. En tiempos de distancia y aislamiento, vamos a poder... Tienes todavía... A ver. Vamos a poder compartir de cerca, gracias a esta iniciativa de comunicación, en nuestra vocación cristiana, la fraternidad universal. Gracias por esta iniciativa. Voy a comenzar, y qué mejor que haciéndolo desde la... María Gracia. María Gracia. Anda. Provincial. Bueno, continúo. Vamos a dar unas breves pinceladas, yo simplemente para despertar el apetito para leerla. Mirad, en principio, para realizar el gesto de firmar la encíclica en Asís, el Papa Francisco tiene una motivación y un deseo que vais a encontrar en la encíclica. Además, es significativo que para escribirla, la inspiración y el estímulo le llegue a través de hermanos que no son católicos, también de Carles de Foucauld. Un resumen de la encíclica podría ser: necesitamos constituirnos en un nosotros universal que habita la casa común. En la Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos confiesa que tiene un sueño y que, al estar hechos para el amor, hay en cada una y en cada uno de nosotros una regla de oro. Nos trae un icono iluminador, un relato que nos provoca y con el que nos identificamos. También nos habla del COVID-19 como fuente de aprendizaje y solidaridad. Nos señala que ojalá las innovaciones científicas y tecnológicas fueran de la mano del descubrimiento de las necesidades de hermanos y hermanas. Nos presenta la inmigración como bendición, riqueza y don. Nos afirma que las relaciones Oriente-Occidente son una necesidad y enriquecimiento indiscutible. Sitúa y embellece, qué falta nos hace, sitúa y embellece la mejor política y la define como una altísima vocación y una de las formas más preciosas de la caridad. Nos presenta el aporte valioso de las religiones y nos conjuga el verbo dialogar con otros verbos. La guerra y la pena de muerte inadmisibles. Y a ver si os suena. La Iglesia, una casa de puertas abiertas. Y en el capítulo 7, Caminos de Reencuentro, tiene una expresión que he convertido en oración y con ella acabo. Pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos, más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura o religión. Que unja nuestro ser con el aceite de la misericordia que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias. Nos dé la gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. Muchas gracias y vamos a continuar disfrutando de este rato. Muchas gracias, María Gracia. Pues empezamos ya propiamente el coloquio entre las dos ponentes que necesitan poca presentación, yo creo. María Teresa Comte es directora del
del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, y Rosa Ortiz Mateu, bueno, pues la conocéis de sobra, pues al margen de conocida pues, por su hospitalidad o por su condición de hija predilecta de su pueblo, ¿no? Pues es también gran experta también en estas materias, y la mirada que nos va a ofrecer sobre esta encíclica yo creo que va a ser muy provechosa. Empezamos, si os parece, Rosa, María Teresa, con una pregunta para las dos, una primera pincelada de por qué pensáis en este momento preciso que el Papa Francisco, bueno, pues ha creído necesario dedicar una encíclica pues, a un tema como la fraternidad universal, ¿no? Es el gran tema de esta encíclica. ¿Quién se anima para empezar el coloquio? Vale, pues empieza María Teresa. No, bueno, tú, Rosa. Sí, sí. A ver, bueno, si empiezo yo, pues a la pregunta, Ricardo, y no es escabullir el bulto. A ver, por un lado, el Papa tiene sus motivaciones que tienen que ver también con su ministerio, porque en este momento pues, se trata de documentos que tienen una elaboración larga, y además él nos lo ha contado, lo dice al principio, ¿no? Que ha bebido de muchas fuentes distintas, pero en cualquier caso se trata de un documento del magisterio social, por lo tanto, bueno, no es una novedad en la historia, ni es tampoco una excentricidad por parte de Francisco, ¿no? Quizás en otros momentos hubiéramos esperado, yo confieso que quizás en otros momentos hubiera esperado que este pronunciamiento se hubiera producido antes, ¿no? Que hubiera habido un pronunciamiento en un documento o en una encíclica social de este contenido antes. Yo creo que él describe bien el contexto, y en este contexto nos hemos encontrado con la crisis de la pandemia, pero no es una respuesta coyuntural a esta pandemia, es una respuesta, yo diría así muy rápidamente, a la crisis de un modelo de globalización. Y la pondría precisamente, porque a mí me gusta hablar de los documentos de doctrina social de la Iglesia, sean de este Papa o de cualquier otro, en una tradición histórica. Me parece que personalmente creo que es un error verlos como pronunciamientos aislados. Él forma parte de una tradición, es heredero de esa tradición. El documento tiene toques personales, luego lo podemos ver, pero él ha bebido del magisterio social. Y en este documento yo veo algunas conexiones importantes con el magisterio social de Juan XXIII, y sobre todo con la Mater et Magistra y la Pacem in Terris, ¿no? Comienzos de los 60 del siglo pasado, Juan XXIII señala un gran cambio en el orden de las relaciones internacionales, que está marcado por la mundialización. Eso no ha hecho más que acrecentarse a lo largo de los años, y 60 años después, ese modelo que ha ido caminando, y que ahora podríamos entrar en muchos detalles, pero ese modelo que ha ido caminando y ha ido avanzando está en crisis. Entonces yo pondría en relación esos dos documentos, ¿no? Hay una crisis de ese modelo, de ese proceso histórico de mundialización, que en cierto modo está agotado, pero que al mismo tiempo en sí mismo ofrece soluciones, perspectivas, ideas que se pueden retomar y sobre las que se puede seguir avanzando. Y eso es lo primero que diría. ¿Ya? Bueno, ¿Has terminado, María Teresa? Sí, es que he apagado para evitar Ya. que ya... Bueno, yo leyendo el título que habéis puesto, la respuesta del Papa a un mundo en crisis, pues me he centrado un poquito en lo de la crisis. Estamos en un momento de cambio, que María Teresa has nombrado también. En la crisis se da posibilidades de crecer, de madurar, de renacer. Y San Pablo,
escribe a los romanos diciendo que está toda la creación está gimiendo hasta que llegue, está gimiendo dolores de parto hasta que llegue a la plenitud. El Papa, en esta tercera encíclica, nos ofrece, creo yo, una radiografía de la sociedad actual con sus luces y sus sombras. A través de ella, hace un diagnóstico y nos ofrece orientaciones para crecer en fraternidad y en amistad social. Creo que ve al mundo desde la mirada del Padre Madre Dios, llena de misericordia ante el mal que aqueja a nuestra sociedad, junto a una mirada de amor y de ternura. Ahora se tendría que oír por aquí. Como... con este, a ver. Sí. Es el profeta que el Espíritu nos ha dado Uy, qué en tonta. el momento actual, Qué raro. en el momento, y como todo profeta denuncia y anuncia. Sus palabras llegan a todos los hombres y mujeres de buena voluntad y nos llegan también a nosotras, las carmelitas de la Caridad Vedruna. Rosa, quería preguntarte una cosa que llama la atención. El Papa hace un diagnóstico, ¿no?, de los grandes males del mundo, los grandes desafíos, también de los aspectos positivos, ¿no?, como tú has señalado, pero cuando se dirige a los propios cristianos a veces es duro, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la xenofobia, es decir, esto no es admisible entre cristianos. O cuando dice que muchos agnósticos, ¿no?, bueno, ya en el Evangelio lo tenemos muy clarito, que nos precederán en el reino de los cielos, ¿no? Pero viene a decir eso, que muchos agnósticos realmente viven mejor según el plan de Dios que muchas veces los propios católicos, ¿no? ¿Por qué crees que el Papa hace estos mensajes a veces, ¿no?, en apariencia tan duros, ¿no?, hacia los propios cristianos, hacia dentro de la propia Iglesia, ¿no?, pues tan urgiendo, ¿no?, a cambios de actitudes, ¿no?, drásticamente? Pero contestando a eso, ¿por qué crees que es así? ¿Qué ocurre esa diferencia? He pensado que dentro de la Iglesia el Papa tiene un grupo de detractores, de personas descontentas. Y me pregunto, ¿ha habido en la historia algún profeta que fuera del agrado de todos? En el Antiguo Testamento conocemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, en el Nuevo Testamento a Juan Bautista. A lo largo de la historia siempre ha habido personas abiertas a los cambios y otras inamovibles. Hoy en la Iglesia también existen grupos cerrados en su ideología que no aceptan los cambios propios de todo ser vivo, ni los cambios producidos por una evolución de la conciencia social. Les chirría la sensibilidad del Papa ante los pobres, los descartados de la sociedad y su insistencia para que nos preocupemos de ellos. Les desagrada su defensa de la persona humana, sin menospreciar a nadie por su realidad, acogiéndolos todos como hijos amados de Dios. En cambio, los de fuera de la Iglesia no han levantado muros ante las palabras del Papa porque perciben que esas palabras las entienden, tienen un eco en el fondo de su corazón. La encíclica Laudato Si ha tenido una aceptación universal porque responde a la exigencia natural de cultivar la madre tierra, exigencia sentida de manera especial por toda la humanidad en estos momentos de la historia. Su lenguaje cercano, sentido y sincero llega a las personas de buena voluntad, sintoniza con el amor que todo ser humano lleva inscrito en lo profundo de su ser. Puede decir, soy amado, luego existo. Amo, luego hago existir. Muchas gracias. Teresa, y quería preguntarte con respecto a un aspecto que quizá pues se ha destacado mucho, ¿no?, en todos los análisis acerca de esta encíclica, las críticas del Papa al capitalismo, al neoliberalismo, que incluso Pedro Sánchez ha agradecido, ¿no? Y luego pues esa defensa de la globalización, pero de una manera tan peculiar o quizá original, ¿no?, donde habla de esos dos extremos que son
son necesarios y complementarios, ¿no? La tendencia a lo universal y al mismo tiempo pues, el cuidado y el respeto a lo particular. En toda esta parte, ¿no? En todo este contenido de la encíclica, ¿qué ves tú de novedoso en el magisterio de Francisco? ¿Qué ves de continuidad? ¿No? Antes señalabas la continuidad con respecto al magisterio anterior. Con relación a la primera pregunta, a la cuestión del modelo económico, capitalista o de mercado o neoliberal, que tiene sus matices, ¿eh? No es exactamente lo mismo el modelo capitalista clásico que una economía de mercado, que el neoliberalismo. Hablamos de cosas distintas, ¿no? Pero al final todos, el común, el hombre y la mujer comunes, y lo digo en el mejor de los sentidos, el ciudadano común acaba entendiendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué hay de novedad? Quizás el tono, con relación a Benedicto XVI, pero no con relación a Juan Pablo II o no con relación a pontífices anteriores. De hecho, cuando habla del capitalismo, el Papa cita la Centesimus Annus. Yo si me permitís, no sé si alguna de las que estáis escuchando conocisteis a Carlos Soria, al dominico que fue decano del Angelicum, de la Facultad de Ciencias Sociales del Angelicum. Carlos Soria era probablemente de las personas de los españoles, pero también de las personas que a lo largo del mundo más ha sabido, más y mejor ha conocido la doctrina social de la Iglesia, porque además su pluma pues ha estado en grandes documentos, ¿no? Y porque él mismo se reía y decía, cuando llaman a Justicia y Paz, cojo el teléfono yo, quiero decir, ¿no? Carlos Soria decía siempre, lo digo también por esa crítica y por retomar, o por esa alabanza, que cuando se publicó la Centesimus Annus, pues los hubo de todos los colores, ¿no? Quien leía en una clave ideológica y quien leía en la otra. Y entonces él contaba un día, ¿no? Dice, yo en una conferencia ante un nutrido grupo de empresarios les dije que puestos a dar, la doctrina social de la Iglesia daba siempre con las dos manos, nunca con una. Por lo tanto, evitemos esas lecturas que se han hecho, esas alabanzas que algunos hacen, como si la doctrina social de la Iglesia viniera a pontificar o a condenar. No ese es el tema, ¿no? Porque los criterios no son ideológicos y está muy claro. Los fundamentos son bíblicos, son teológicos, no son de otra naturaleza, ¿no? Entonces, retomando todo eso, me parece que son claves y criterios que no debemos olvidar. ¿Qué hay de nuevo y qué hay de viejo? Yo cuando escucho a Francisco hablar de la economía de mercado, del valor del mercado o del capitalismo, tengo que confesar que aquella famosa encíclica Cuatro Manos que comenzó a escribir el Papa Benedicto XVI poco antes de retirarse, la Lumen Fidei, que concluyó el Papa Francisco al inicio de su pontificado y que publicó en 2013. Que digo, ¿qué hay de nuevo y qué hay de viejo? Yo repito, lo he empezado diciendo, yo noto el tono, el tono sí. El Papa vuelve a tomar un título franciscano para esta encíclica que nos entrega ahora 5 años después, es la tercera. La contundencia con la que lo ha expresado, ¿no? Que no difiere del magisterio anterior, pero que sí que es verdad que en estos momentos resuena con énfasis especial. Sobre todo quiero resaltar una cosa. Cuando habla del mercado y cuando habla del capitalismo, el Papa trae al presente algo que es antiguo en la doctrina social de la Iglesia y que tiene una formulación simple. Todos los bienes del mundo han sido creados para el bien de la humanidad entera, ¿no? Eso ya es una enseñanza básica de la doctrina social de la Iglesia en la Rerum Novarum. Y nunca ha dejado de ser así. Lo que el Papa dice sobre la propiedad no es más duro que lo que dijo el Concilio Vaticano II. El derecho de propiedad es un derecho vinculado al destino universal de los bienes. Eso no se lo ha inventado Francisco. Eso lo dice el Concilio Vaticano II en el número 69 de la Gaudium et Spes.
y lo recoge Populorum Progressio y lo subraya la Centesimus Annus. Quiero decir, no tiene más valor por ser distinto, tiene un gran valor porque estamos hablando de una tradición. Lo que Francisco está haciendo es actualizarla en este contexto. Hay otra clave importante. Él alude mucho a los movimientos populares, alude a la economía popular, eso sí son notas nuevas. Y son notas nuevas que tienen que ver con su experiencia personal. Aunque algunos quizás no acaben de ver lo que voy a decir, Francisco y Juan Pablo II en estos temas son la misma cara de la misma moneda, me explico. Los dos son muy hijos de su tiempo y muy hijos de su contexto. Uno es verdad que vive las grandes tragedias de la Europa de la posguerra y el otro vive las grandes tragedias de los efectos de la Guerra Fría con las dictaduras de seguridad nacional del Cono Sur. Pero los dos son muy hijos de su contexto y muy hijos de su tiempo. Y en ese sentido leo yo, repito, este tono, o leo, por ejemplo, las consideraciones que hace, vuelvo a decir, sobre todo lo relativo a la economía popular, ¿no? A las llamadas economías no reguladas, de las que tantas veces ha hablado y que precisamente por no reguladas no forman parte del sistema. María Teresa Contes, esa. Sí. Si puedes. María Teresa Contes, hola. Bueno, y la segunda parte. Bueno, la clave está en la Evangelii Gaudium. Yo creo que la primera vez que el Papa habla de eso es en la Evangelii Gaudium, ¿no? Y es muy ingeniosa esa expresión del glocalismo, ¿no? La apertura a lo universal y el amor por lo concreto. Yo creo que este también tiene mucho que ver con su concepción o con su idea de la noción de pueblo, pero también vuelvo a decir, eso no es una novedad en el magisterio de la Iglesia, ¿no? Un papa como Pío XII, por ejemplo, insistió mucho en un contexto de ordenación y regulación de las relaciones internacionales en la necesidad de predicar un universalismo arraigado, ¿no? El hombre, el ser humano no puede vivir sin raíces. Ese es otro de los rasgos del magisterio social en el tema concreto de las relaciones internacionales o de los organismos internacionales. ¿Qué es lo que cambia? El contexto, sin lugar a dudas, las circunstancias, las experiencias, los avances, los conocimientos. Pero lo permanente y lo histórico se entrelazan continuamente, ¿no? Y yo insisto, más que repetir lo que el documento dice, que eso ya lo leemos cada una y cada uno, lo importante es que sepamos apreciar esas claves para descubrir su verdadera razón de ser, ¿no? Y en ese sentido digo, yo lo decía al principio y lo sigo diciendo, quiero leer porque no entiendo que se pueda leer de otra manera este documento al margen de esa tradición histórica tan rica, y sí que si luego tengo oportunidad de decir algo más, no es solo un mensaje para el mundo, sino que es fundamentalmente un imperativo para nuestra Iglesia. Pero bueno, yo luego quiero decir algo del número 186 de la Fratelli Tutti, que para mí es definitivo, ¿no? No sé si dentro de esos imperativos, ¿no? Pero Rosa destacaba mucho cuando estuvimos hablando, preparando el coloquio hablando sobre el protagonismo, ¿no? Del diálogo interreligioso. Yo la pregunta al leer la encíclica, ¿no? Que quería hacerte, Rosa, es cuando uno lee la parte final, ¿no? Esta sugerencia de que las distintas religiones de una manera u otra, ¿no? Todas de un modo pues hacen presente a Dios y que eso es un bien para nuestras sociedades, ¿no? Y que ayuda a los creyentes de distintas religiones también a reconocerse mutuamente como compañeros de camino, ¿no? Como verdaderamente hermanos. Yo no sé si esto realmente podemos considerar que es un desideratum, si es algo utópico a lo que debemos tender o si es una afirmación realista. ¿Qué opinas? Yo estoy convencida de que el diálogo interreligioso es real
necesario, urgente. En la encíclica leemos: si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Yo he estado en el Oriente muchos años y el diálogo con las religiones de Oriente nos enriquecen muchísimo porque nos invitan a ir hacia la interioridad de la propia persona para que desde ella, de donde brota el amor, se viva la auténtica fraternidad. Una de las riquezas que me llegó de los años que estuve allí es la antropología oriental, que considera al ser humano una unidad en 3 dimensiones: cuerpo, parte física del ser; corazón, psique, inteligencia, memoria, emotividad; y espíritu, parte exclusiva del ser humano, voluntad, responsabilidad. Y en lo más profundo del ser, en las religiones orientales, se halla el misterio, el ser trascendente, Dios, amor. Aquí es donde sintonizamos todas las religiones, desde la experiencia mística que se da en el silencio y se realiza en la comunión con toda la humanidad, con todo lo creado. El Concilio Vaticano II, en el decreto Ad Gentes y Lumen Gentium, es un gozo porque abre las puertas de la Iglesia a las religiones. Antes las religiones, solo en la Iglesia se podía salvar uno, ¿no? Pero aquí se abre la puerta y nos dice que descubramos con gozo y respeto las semillas de la palabra que está presente en todas las religiones y en todas las culturas. Porque toda persona que busca la verdad encuentra partecitas de esa verdad en su interior. Porque las semillas de verdad están presentes y operantes en las diversas tradiciones religiosas y son un reflejo del único verbo de Dios que ilumina a todo hombre y que se hizo carne en Cristo Jesús. Son, al mismo tiempo, efecto del Espíritu de verdad que actúa más allá de los confines visibles del cuerpo místico y que sopla donde quiere. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, nos ilumina sobre el modo de dialogar con las otras religiones, de que tenemos que tener una actitud de apertura a la verdad y en el amor, y el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de otras religiones no cristianas, a pesar de los varios obstáculos y dificultades. Este diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo y, por lo tanto, es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas. Este diálogo es estar abierto a ellos, compartiendo sus alegrías y sus penas. Eso es una realidad, ese deseo y esa búsqueda de la paz en el diálogo interreligioso. En Beerseba, cuando estaba en Israel, había un movimiento interreligioso en que se juntaban para orar y dialogar los judíos, los musulmanes y los cristianos. En la encíclica leemos: para nosotros el manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge, para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia, el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos. El Papa Francisco recuerda con gozo el encuentro fraterno con el gran imán Ahmad Al-Tayeb el 4 de febrero del 19. Declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado, en algunas fases de la historia, de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. En efecto,
Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Por ello quiero retomar aquí el llamamiento de paz, justicia y fraternidad que hicimos juntos. En el nombre de Dios, que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes, en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz. Teresa, no sé si sabéis que, en fin, aparte de directora de un máster en doctrina social, el máster en referencia que hay en lengua española, pues bueno, al margen de eso y otras muchas cosas más, es presidenta y fundadora de una asociación de víctimas de abusos sexuales. Digo esto para aclarar que la próxima pregunta que le voy a hacer es absolutamente a traición e intencionada, pero en fin. Y tiene que ver con el papel de las víctimas. El Papa Francisco, ¿no?, en sus viajes nos ha ido acostumbrando a trazar los relatos, ¿no?, a trazar la historia de los pueblos de manera muy especial a través de sus víctimas, ¿no? Pasó en Colombia, ¿no?, hablando ese encuentro con víctimas y victimarios que organizó Francisco, o también en Japón, ¿no?, para hablar de Hiroshima y Nagasaki, pues en fin, reivindicando, ¿no?, el relato directo de las víctimas, ¿no? Y quizá advirtiendo también de la ligereza con la que muchas veces, ¿no?, hablamos de la palabra perdón, ¿no?, como si bastara la palabra para ya, en fin, borrar todo el mal causado, ¿no? Como si no fuera algo mucho más, que exige mucho más de la persona, ¿no? En cualquier ámbito, Teresa, creo que es importante, ¿no?, esto nos dice el Papa, escuchar ese relato de las víctimas, aprender de esa historia para afrontar los problemas del futuro, ¿no? Pero ¿cómo? ¿De qué manera crees tú que se debe integrar, que se puede y se debe integrar ese relato? Mira, esto no estaba preparado, lo prometo, pero entre los muchos libros que tengo en la mesa en la que trabajo, tengo uno que no lo he leído entero, lo confieso, pero que os voy a enseñar, y que viene a pelo de esto, y además también está escrito por alguien que conoce la misma realidad o una realidad muy similar a la realidad que ha conocido Francisco, que es John Sobrino. Este libro, publicado por Taurus, que os enseño y que seguro que muchas conocéis, se llama La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas. En este libro, John Sobrino se pregunta si somos capaces de hacer teología y si somos capaces de hablar de Dios desde la perspectiva de las víctimas. Yo creo que es una pregunta que cualquier ser humano debería hacernos, pero nosotros como cristianos fundamentalmente, ¿no?, porque creemos en un Dios que fue victimizado en su experiencia humana, ¿no? Jesucristo fue una víctima y sufrió victimización y la sufrió hasta la muerte, ¿no? Por lo tanto, eso para nosotros tiene que ser algo absolutamente determinante. La pregunta es siempre la misma. ¿Somos capaces de reflexionar, de pensar desde la perspectiva de las víctimas? Tú aludías a un encuentro que fue desgarrador, fue el encuentro que Francisco tuvo en Colombia con las víctimas del conflicto en el que ha vivido ese país y en el que sigue viviendo durante decenios, ¿no? Víctimas del ejército, de los paramilitares, víctimas de los llamados falsos positivos, víctimas de la guerrilla, del narco, personas que tienen mucho que reprocharse las unas a las otras, ¿no?, sin lugar a dudas. ¿Qué significa mirar y construir desde ahí? Pues yo creo que es fundamentalmente un camino que debe hacerse escuchando a las personas que han sido convertidas o han sido victimizadas y por lo tanto llevadas a esa experiencia histórica. Nadie nace víctima. En el vídeo de ayer o de anteayer, ¿no?, hablando de las mujeres y de los laicos, el Papa decía que ninguno ha sido bautizado como cura o como obispo. Bueno, pues nadie
Nadie viene al mundo ni ha sido bautizado como víctima, ¿no? Siempre es fruto de unas circunstancias. Escuchando esa experiencia y reconociendo que las personas que están en los márgenes, los descartados de los que habla el Papa, tienen una experiencia y tienen que ser ellos los que la narren y los que doten de sentido esa experiencia, ¿no? La resolución de los conflictos, también en clave cristiana, y esto es delicado lo que voy a decir, pero la resolución de los conflictos, repito, cuando se abordan desde una perspectiva cristiana, deben caminar a la reconciliación. Eso es evidente, ¿no? Más si lo hacemos desde una encíclica de lo que habla es de la amistad social o de la amistad cívica o del amor social, ¿no? Pero el perdón es otra cosa. El perdón está en otra dimensión. El perdón brota de otra dimensión. El perdón lo concede Dios y tiene que ver con la relación de cada uno con Dios. Y el perdón a veces, y esta expresión también os sonará, no soy teóloga, pero el perdón a veces acaba siendo una gracia barata, como decía Bonhoeffer. Todo se arregla perdonando, porque como somos tan buenos y estamos llamados a ser tan buenos y estamos llamados a ser cristianos, pues necesariamente tenemos que perdonar, ¿no? Como si el perdón nos eximiera del compromiso por la justicia. Lo ideal, por supuesto, que es caminar hacia el perdón, pero el perdón no se impone. Y en ningún caso se les puede pedir a las víctimas que perdonen. A las víctimas se les podrá ayudar a salir de donde están, a dejar de ser víctimas, a generar unas condiciones de vida justas, a comprometernos por su dignificación en sus condiciones históricas, pero no las podemos obligar a pedir perdón, nunca, jamás. Nunca se le puede pedir a nadie, ni se le puede exigir a nadie que pida perdón. El perdón es una invitación y es un regalo de Dios, es un don de Dios. Podremos rezar, podemos pedir, podremos generar condiciones que faciliten el perdón, pero lo que no podemos es, en nombre del perdón, ocultar las injusticias, justificar las injusticias, perdonar a los agresores. Digo, perdonar a los agresores en el sentido de justificar a los agresores, limpiar la culpa. El proceso contra los culpables de la matanza en la Universidad Católica de Centroamérica, en la UCA, terminará o no terminará en perdón, pero ha pasado por la justicia. Las víctimas ya no están, pero los que podrían haber evitado que los culpables se sentaran ante un banquillo no lo han hecho. Y han hecho bien, entiendo yo, ¿eh? Son procesos distintos, ¿no? Yo por eso decía que para mí el núcleo de la encíclica está en el número 186. O sea, lo que hay que hacer es crear condiciones de vida justas. Lo que hay que hacer es provocar la transformación de la realidad. Lo que hay que hacer es que la doctrina social de la Iglesia sea realmente operativa. Lo que tenemos que hacer es arremangarnos. Arremangarnos y transformar la realidad. Y luego, pues lo demás, lo del perdón, cuando haya algo que perdonar, pues vendrá por añadidura. Si viene, y si no viene, pues tendrá que ver con la paciencia de Dios, pero no con la nuestra. Muchísimas gracias a las dos, María Teresa, Rosa, y ahora, bueno, técnicamente la cosa más o menos va funcionando. Empezamos la parte más delicada que es, y la más bonita, que es el coloquio, la intervención de todas. Entonces, si os parece, podemos arbitrar un mecanismo por el cual pedís la palabra a través del chat. Y vamos activando micrófono conforme vayamos formulando la pregunta o haciendo el comentario. Pues si tenéis localizado el chat, está ya habilitado para vuestras preguntas o comentarios.
No hay preguntas todavía. Bien. Bueno, Rosa, pues si te parece te damos a ti mientras tanto la palabra, algún aspecto de lo que ha dicho Teresa que te llama la atención, que quieras comentar, debatir, y mientras esperamos pues alguna aportación que nos pueda llegar a través del chat. Lo que ella ha comentado del perdón y de la justicia, el Papa en la encíclica habla sobre ello y es muy importante el recuerdo, ¿no? Cuando habla pues de la bomba atómica de Hiroshima, de las barbaridades, o sea, lo del Shoah, del pueblo judío, que se ha de mantener en la historia y tenerlo en cuenta para las generaciones futuras. Que aprendamos que de la guerra y de todo ese mal no se saca ningún bien, sino que se destruye a la humanidad. O sea que es muy importante el tener en cuenta el mal que se ha hecho para mejorar el presente. María Gracia quería decir algo. Sí, a ver, siguiendo un poco el hilo de lo que ha iniciado María Teresa. A ver, a mí una de las cosas que me ha gustado muchísimo de esta encíclica es cómo embellece la política, ¿no? Y me parece que me gustaría que María Teresa se explayara un poquito en este tema. A mí hay un ejemplo tan bonito que ayuda a entender. Dice, si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, eso es exquisita caridad. El político le construye un puente y eso es exquisita caridad, ¿no? También. Entonces, María Teresa, por favor, expláyate un poquito, que hoy a lo mejor necesitamos tener conciencia de que la política también es cosa nuestra y un poco que nos embellezcan la actividad política de algunos. Gracias. Sí, bueno, yo decía, y lo digo muy en serio, que para mí personalmente, el núcleo está en el número 186. A mí me parece que estamos en un momento de la historia en el que, y además lo dice la encíclica, ¿no? Las apelaciones al amor no son apelaciones abstractas. El amor como lo plantea la doctrina social de la Iglesia, es una fuerza histórica. No es un sentimiento, no es una pasión, no es una emoción, es una fuerza histórica. De hecho, es una fuerza histórica que debe ser reflejo de la encarnación. O sea, Dios se hace hombre por amor. No hay otra razón, porque nos ama, viene al mundo a dar testimonio de su amor, por lo tanto se revela encarnándose, haciéndose carne, manifestando ese amor. Desde esa perspectiva, para nosotros el amor es algo sublime, pero repito, no como un sentimiento o una emoción, sino como una fuerza histórica. En ese sentido, cuando yo digo que me gusta ese número 186, me gusta porque dice con absoluta radicalidad que el amor convertido o asumido o vivido como una fuerza histórica puede cambiar la historia en la medida en que nos comprometamos en la transformación de las condiciones de vida de aquellos que viven peor, ¿no? Que eso no significa actuar contra nadie, sino a favor de todos, ¿no? Y ahí es donde de verdad, al final, los cristianos, bueno, en el caso, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí estamos bautizados en la Iglesia Católica, pero los cristianos en general ahí es donde nos la jugamos, ¿no? Y estamos en un momento muy parecido
Yo siempre lo digo y esto no es peloteo, es simplemente, yo creo que estamos en un momento parecido, que podría ser parecido al momento que vivió, por ejemplo, vuestra fundadora, ¿no? El siglo XIX, en Francia, en España, en Italia, son siglos muy prolíficos en la acción social, por lo tanto en la acción política, en la transformación de la realidad. Llevaron adelante muchas iniciativas que solo se pueden entender en el contexto del siglo XIX. No se pueden entender de otra manera, se pueden entender en ese contexto. Y se llevaron a cabo muchas iniciativas que fueron realmente reformadoras, ¿no? De mujeres y de hombres, no solo de hombres, también de mujeres y hombres que fueron grandes reformadoras sociales en el siglo XIX y que lo hicieron, pues eso, materializando en estructuras, en instituciones, en opciones de vida, esa fuerza difícil de limitar y de contener, que es la fuerza del amor, que es el amor por el otro, el compromiso por el otro, el amor incluso a aquel que no vemos, porque somos conscientes de que todos somos hijos del mismo Dios, habitamos el mismo mundo, compartimos la misma vida. Yo entiendo la política desde ahí, no la entiendo desde, vamos, no la entiendo desde otra perspectiva. He estudiado ciencias políticas, pero al final, desde donde entiendo la acción política es desde ahí, desde un compromiso radical por el bien del otro. Y eso debe tomar forma de decisiones que lleven a cabo transformaciones estructurales. Si no, pues todo el magisterio social al final acaba siendo pues un compendio de verdades sublimes, de textos maravillosos, de buenísimas intuiciones, pero pierde su razón de ser. Es decir, la razón de ser de la doctrina social de la Iglesia es la transformación de la realidad. Por eso yo digo que es Fratelli Tutti, una encíclica social, pero es fundamentalmente la apelación a un estilo de vida. Eso es fundamentalmente, la apelación, la interpelación por un estilo de vida que nos debe llevar a ser auténticos reformadores. No sé cómo hay que hacerlo, pero yo cuando me preguntan estas cosas, siempre llevo un tiempo diciendo siempre lo mismo. Hay que crear instituciones, hay que regenerar nuestras instituciones, hay que transformar las estructuras, hay que generar otros modos de acción política, de acción social, hay que crear empleo. Tenemos que hacer muchas cosas que hicieron los católicos del siglo XIX, no con el paternalismo con el que las hicieron, porque estamos en otro contexto, pero hay que releer ese siglo XIX en clave de acción social. Sí. Y Francisco debería ser mucho más reformador de lo que es, me vais a perdonar. Mucho más reformador de lo que es. Porque como estamos aquí en confianza, yo muchas reformas no veo, ¿eh? Muchas apelaciones a la reforma sí. Muchas aperturas de camino, inicios, etcétera, etcétera, también las veo. Muchas reformas no las veo. Pero bueno, quizás es eso. Está abriendo caminos, eso es indudable, ¿no? Pero hay que mojarse más, tenemos que mojarnos más. Sí, tenemos que ser más incómodos al mundo, más desprendidos, tenemos que desamortizarnos. Nuestra iglesia tiene que desamortizarse. Y sé lo que estoy diciendo, con lo que estoy diciendo, lo sé perfectamente. Bueno, sí. Yo en esto soy bastante radical. Teo, has escrito unos comentarios, unas preguntas, pero seguro que Rosa y Teresa les encantará oírlos de tu voz, lo que les quieras comentar. Bueno, ahora, después de lo que acabas de decir, te haría otra pregunta, pero bueno, me ha encantado lo que acabas de decir. Lo de la desamortización, sabiendo lo que significa o lo que no significa. Bueno, la pregunta era, decías que el documento no tenía novedad, que era como engarzado en una tradición, y me ha encantado cómo has ido revisitando esas encíclicas, ¿no? Es como en una corriente de vida. Que en lo que había novedad era un poco en el tono. Entonces yo no me he leído el documento aún, pero quería saber para ti, dinos algún toque de ese tono que dices, esto aporta algo. Igual
me ha gustado eso que dices, es una carta que habla de interpelación por un estilo de vida. Y bueno, pues por ahí, ¿nos puedes dar algún toquecito de esas novedades? No, Ricardo apuntaba, por ejemplo, Ricardo apuntaba el tema de esa reflexión en el contexto actual, que es muy del Papa, entre el equilibrio entre lo local y lo global. Eso, por ejemplo, es muy de Francisco. Todo el tema relacionado con los movimientos populares, el concepto de pueblo, que ese concepto de pueblo que el Papa maneja sí que es suyo, o sea, es muy suyo, porque en la tradición de la doctrina social de la Iglesia el concepto de pueblo tiene más que ver con esa comunidad de hombres y mujeres libres e iguales en derechos. Esa es la noción de pueblo que ha manejado la doctrina social de la Iglesia prácticamente hasta la actualidad. Y Francisco le da un tono distinto, que tiene que ver con toda su elaboración teológica, ¿no? De la teología del pueblo. Él habla de pueblo como una realidad más cultural, más anímica, más relacionada con el alma de los pueblos, ¿no? Eso es de Francisco, eso es absolutamente suyo. El tema del diálogo interreligioso también como fuerza histórica, el propio diálogo no simplemente como un encuentro de reflexión teológica, ¿no? Sino la contribución a la historia del diálogo interreligioso. Eso también me parece que es verdad que hay una tradición que se inició con los encuentros de Asís, Juan Pablo II, después Benedicto XVI, pero Benedicto XVI trató esa cuestión más desde la perspectiva de la reflexión teológica, lo que es posible y lo que no es posible desde las grandes categorías teológicas, que es normal por su tradición. Francisco creo que lo ha llevado a un terreno mucho más práctico, más histórico, ¿no? El diálogo interreligioso como una fuerza histórica y como una fuerza pacificadora. Y lo hemos visto en sus viajes a África, y lo hemos visto en sus viajes a Lesbos, en su viaje a Lesbos, y lo hemos visto cada vez que se reúne con el patriarca ortodoxo o se ha reunido con imanes en el mundo musulmán, ¿no? Para él eso son signos de reconciliación en la tierra, ¿no? Más allá de un diálogo teológico en las grandes alturas, ¿no? Sino como hombres creyentes pueden, desde su fe, desde sus convicciones, generar paz para los pueblos. Eso es algo también muy de Francisco, ¿no? No sé si quieres, Rosa, apostillar algo antes de darle la palabra a Sisita, que va a hacer una pregunta. Lo que haga la pregunta, Sisita. A ver, no te oímos. Sisita, no te oímos. ¿Me Ahora perfecto, sí. Vale. A ver, yo tampoco la he leído, tengo que confesarlo, pero sí he visto algunas presentaciones, síntesis de la encíclica. Y me gustaría un poco saber cómo pensáis cuando nos dice que tenemos que hacer nuestros esfuerzos en el trato con los migrantes y que esos esfuerzos deben ser en 4 verbos. Dice acoger, proteger, promover e integrar. Y yo en la poca experiencia que tengo y en la relación con muchas personas y hermanas que están trabajando con migrantes, creo que nadie discutiría esos 4 verbos. Pero ¿qué contenido le damos? O sea, a mí me da la impresión que esos 4 verbos pueden quedarse pues en lo que hemos hecho siempre. Claro que los acogemos y los queremos y los protegemos para que salgan de su situación y se pongan en pie, queremos promoverlos, queremos integrarlos, pero integrarlos ¿qué quiere decir? Meterlos en nuestra cultura, en nuestro hoyo. Bueno, un poquitín me dejan preocupada si no se desarrollan más estos 4 verbos, que a lo mejor lo hace el Papa, ¿eh? Lo ignoro, por eso pregunto. Rosa, ¿te atreves? Es que no he entendido. Los 4 verbos que son los que la propia Santa Sede, ¿no?, promovió para aquel Pacto Mundial de las Migraciones, ¿no?
si puedes desarrollar algo más sobre esos 4 verbos que el Papa vuelve a recoger en esta encíclica. Creo que es muy importante, o sea, esos 4 verbos, sobre todo dadas las situaciones de la inmigración, de los grupos humanos que están descartados, y el cristiano, la postura que hemos de tomar es de acogida, de convencimiento de que cada uno de los seres humanos son hijos de Dios y que todo lo que existe, todo está dentro, fluye desde el corazón del Padre. Entonces ese convencimiento nos lleva a un gran respeto hacia los otros, a un diálogo, a una ayuda, a un servicio, que es lo que el Papa en la encíclica, el símbolo teológico que toma es la del buen samaritano, que es un ejemplo, una invitación a reflexionar nuestra postura, encontrar nuestra identidad, si nos sentimos como asalteadores, como samaritanos, como levita, y encontrar nuestra identidad ahí, ese servicio gratuito al hermano. Y un servicio que no lo hacemos solos, sino que necesitamos pasar del yo al nosotros. El samaritano necesita la compañía, la ayuda que le ayuden a guardar, a cuidar al que ha encontrado herido, al posadero. Y la importancia de trabajar unidos, en comunión, y pidiendo ayuda y buscando ayuda a pasar del yo al nosotros. Y es muy interesante, ¿no, Teresa? Tú antes hablabas de superar viejas fórmulas de paternalismo, ¿no? Incluir ahí el verbo integrar, es decir, no se trata de hacer una especie de caridad distante, sino integrar. Y luego también el Papa plantea esa cuestión a veces tan complicada hoy en día en nuestros entornos, sobre el papel tan sencilla, pero la práctica tantos creadores de caza nos está dando, que es la ideología por un lado y la fe por otro lado. Tantos cristianos debatiéndose entre sus preferencias ideológicas, políticas, y un evangelio que si en algo es clarísimo es en estos puntos, ¿no? Sí, pero eso es porque no tenemos fe. Claro. A mí me recordaba, cuando lo he leído en la encíclica, me ha recordado en algo, esa advertencia que hace el Papa, me ha recordado en algo que en su vida también hace muchos años, ya en los años 70, escribió Ratzinger sobre este tema, ¿no? Y he visto ahí similitudes, bueno, una misma convicción, ¿no? Cuando la fe es verdadera, y no se trata de poner etiquetas de quién tiene más fe o tiene menos fe, pero cuando la fe es verdadera, se cree firmemente en que la fe también es una fuerza histórica. Cuando no creemos que la fe es una fuerza histórica, entonces necesitamos de las ideologías. Y esto pasa en un lado y en el otro. Quiero decir que esto no va de derechas o de izquierdas. Eso nos pasa a todos, con independencia de a quién votemos o en qué lado de la balanza nos situemos con mayor facilidad, ¿no? No creemos que la fe que profesamos en Jesucristo sea capaz de cambiar la realidad. Y le concedemos a la política, a las instituciones políticas, a los partidos políticos, a las ideologías, más fuerza de lo que éstas deberían tener. Hasta tal punto que, bueno, que nos peleamos por a ver quién es más cristiano o más católico en función de si es más de derechas o más de izquierdas, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos estos días. Y no solo en Estados Unidos, lo hemos visto en Francia, lo vemos en España también, ¿no? Quiero decir que estas discusiones las hemos tenido a lo largo de la historia muchas veces. En los años 70 del siglo pasado, ser cristiano era ser de izquierdas. En otros contextos, ser cristiano ha sido ser de derechas, ¿no? Bueno, pues lo que nos pasa es que tenemos poca fe. O no creemos que la fe pueda cambiar la historia, ¿no? Porque al final, pues quizás no creemos en que la cruz de Jesucristo sea realmente redentora. No redentora del pecado que nos evita la vida eterna,
No, sino redentora, redentora, ¿no? Que la cruz cambia de verdad la historia de los seres humanos, que estar a los pies de la cruz puede cambiar la historia. Bueno, eso tiene que ver con la pregunta que me hacías antes, ¿no? Claro, ¿por quién optamos? ¿Por los vencedores o por los vencidos? ¿Por los agresores o por las víctimas? ¿De qué lado estamos? ¿A los pies de la cruz o con la lanza de los que crucifican? Es que eso al final son las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y la fe tiene que ver con eso. Yo lo entiendo así, y Francisco lo formula con aparente sencillez, pero como el Papa es muy astuto, porque realmente es muy astuto, si hubiera sido un gran político, astuto en el buen sentido, además él lo dice, que la astucia es una virtud cristiana, y la santa astucia es una virtud cristiana. Como el Papa es muy astuto, pues lo formula con aparente sencillez, pero es muy consciente de que de que esa es una de las cuestiones clave, ¿no? Yo me imagino que él se ríe cuando la gente lee la encíclica y dice, pues alguien dice, porque resulta que milita en un partido, dice, mira qué bien que el Papa ha venido a bendecirnos, ¿no? Y luego salen los del otro lado y dicen, ya está el Papa, cuestionándonos. Pues Francisco se tiene que reír, me imagino. Me imagino que se ríe, porque eso es ridículo. O sea, es absolutamente ridículo. Vamos 6 minutos sobre el tiempo previsto. Si no hay más preguntas, pues yo creo que entonces podemos ir concluyendo, ¿no? Con el profundo agradecimiento a las dos, que en general, pues repasando el chat, es compartido. A quien no ha leído todavía la encíclica, pues la verdad es que le habéis abierto ese apetito, ¿no? Le habéis dado ganas de hacerlo. A quien, como yo confieso, pues la ha leído, pues me habéis dado ganas de releerla, ¿no? Pero desde estas nuevas claves que estáis aportando, que habéis aportado ahora, y que os agradezco infinitamente. Y ya sin más... Antes de que nos vayamos, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un lujo. No os veo las caras de pocas, pero bueno, es un lujo, y además, bueno, tengo cariño a la congregación, no solo porque soy catalana, sino porque he compartido muchas cosas con vosotras, las sigo compartiendo, y porque, bueno, una de mis grandes amigas es carmelita, o sea, que quiero decir que estoy encantada y que os lo agradezco mucho. Y otra cosa, un minuto, lo de la desamortización, no lo saquéis de contexto. Que nadie vaya diciendo ahora, porque eso es arriesgado decirlo, pero bueno, tiene que ver con el hecho de desprenderse, de poner nuestros bienes al servicio de otras finalidades distintas. Tiene que ver con eso, no estoy pensando en otras cosas. Digo, por si acaso, porque a veces los matices son importantes. Pues nada, María Gracia, ¿qué hacemos? ¿Nos informamos al obispo o lo dejamos estar? Sí, a mí eso me da igual, pero... No, me importa más lo que penséis vosotras, o sea, lo que podamos leer de lo que he dicho, ¿no? Conviene matizarlo. Yo creo, estoy convencida de la frase de San Pablo a los romanos que he nombrado antes, de que el mundo sufre y que hay un proceso, un camino. Y eso me ha encantado irlo profundizando y estudiando, esa evolución de la conciencia de la humanidad. Como no hay un proceso lineal, pero sí que hay un proceso entre retrocesos y avances, y eso es impepinable. O sea, si uno ve el conjunto de la historia, eso es una constatación de pasar de una visión, de una conciencia mágico-mítica en la que los dioses son los que intervienen y se explica por los mitos, a una conciencia lógica en que el desarrollo de la inteligencia va creciendo, a otro tiempo de cambio muy fuerte, tiempo axial que estamos viviendo hoy, en que pues de la conciencia lógica de pienso, luego existe, estamos pasando a siento, luego existo, a la superficialidad del sentir. Pero es un tiempo axial y al mismo tiempo se detecta una sensibilidad de cara a las necesidades del mundo, a una aldea global. Ocurre un terremoto en cualquier país y es toda la humanidad, todos los países los que se lanzan en general, ¿no? Y el voluntariado
está creciendo constantemente. O sea, como que hay una sensibilidad ante el amor y la preocupación por los otros. Y creo que en eso está la acción del espíritu y estoy convencida de que sigue actuando y que seguirá en la historia. Porque a lo largo de los siglos siempre ha suscitado personas que han abierto esos horizontes que tú hablabas y que han podido abrir nuevos caminos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, Teresa. María Gracia, cuando quieras. Pues, a ver, teníamos un objetivo claro y era despertar el deseo de leerla, ¿no? Teníamos otro objetivo que es profundizar, reflexionar, ahondar, y este está iniciado. Yo creo que tenemos que continuar. Y nos queda un objetivo no, nos queda una tarea, que ojalá que es empaparnos de Fratelli Tutti pueda ayudarnos a arraigar en nosotras ese estilo de vida, ¿no? Que es el que queremos y es el que estamos intentando. Así es que gracias María Teresa, gracias Rosa, gracias Ricardo, gracias a la Comisión de Comunicaciones por esta iniciativa. Se nos ha abierto una puerta con múltiples posibilidades y bueno, vamos avanzando poquito a poco. En eso estamos. Muchas gracias a todos. Yo también os doy las gracias por haber podido compartir un poquito. ¿Ya nos vamos? Creo que sí. Pues nada, encantada, muchas gracias. Activado el micrófono de todos. ¿Quieres tirar? Ahora todos. Adiós, los de Vinalesa, adiós. Gracias. Adiós, buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, mira, Vinalesa. Gracias. Vamos. Adiós. Es verdad que aunque se esté... Concha Calleja, mira, Concha Calleja.